Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, 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 guau. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Es lunes feriado, estamos acá, ¿eh? Estamos acá. Alguno que otro vamos a mandar grabado, pero hoy estamos acá. Así que, bueno, y nada menos que en este día en que se cumplen 20 años de esta radio, de la radio de las madres, todo el tiempo tratamos de estar a la altura, de, bueno, de hacerle honor, ¿no? A esas mujeres que nos han dado un ejemplo de vida, que han sido nuestro faro, que han sido nuestro orgullo. Aún en momentos como este, donde parece que volvemos para atrás y uno piensa por momentos, bueno, menos mal que no lo ven, menos mal que no ven esto, pero estoy segura que lo tomarían de la manera en que siempre han tomado todo, ¿no? Sin retroceder y bancándose la realidad, porque si algo han hecho las madres fue precisamente ser antinegacionistas en todo el sentido de la palabra, ¿no? No, nunca negaron la realidad, por eso la pudieron enfrentar. Cuando uno niega la realidad, es que no la puede enfrentar. Muchos de nosotros contemporáneos nuestros no están o no estamos, no estoy exenta de nada, enfrentando como debiéramos este momento argentino, este triste momento argentino, porque a veces es más fácil negar la realidad que aceptarla, porque aceptarla implica actuar en consecuencia, que es lo que nos está faltando, porque darnos cuenta, nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Hay mucha gente, mucha más gente ahora que se da cuenta de lo que pasa que hace unos años, pero lo que nos falta es actuar en consecuencia, ¿no? Y estaba escuchando el programa de la vuelta completa y bueno, algo de eso debe estar pasando con el peronismo. Darnos cuenta de lo que pasa, nos damos cuenta, pero lo que le falta a nuestro espacio político es actuar en consecuencia con este contexto desolador. Bueno, estos 20 años han sido de aprendizaje, han sido de victorias, han sido de fracasos, han sido de marchas y contramarchas, pero son 20 años de un medio de comunicación que, como decía Eve recién, su función y nuestra función también en los micrófonos de esta radio es acompañar. Y para eso estamos. Les paso el teléfono para los mensajes, acuérdense que estamos en vivo, para los mensajes del último ratito, 11 3200 0530, 11 3200 0530, y en el día del 20º aniversario de esta radio, arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, hace rato que tenemos claro que estamos atravesando un momento curioso, dramático, terrible en lo nacional, pero que muchos de los problemas que nos azotan, que nos acechan o que directamente nos atacan, son problemas que no tienen que ver específicamente con la Argentina, ¿no? Son problemas que tienen que ver con una época, y ni siquiera diría yo con una época, sino con una etapa de agonía que está viviendo el capitalismo en su hiperversión financiera, ¿no? Parece que lo único que ha quedado del capitalismo es la timba, y todo lo demás está en cuestión. Todo lo que no es timba, todo lo que no es inversión, que además quieren hacer, los capitalistas actuales quieren hacer inversiones sin riesgo, cosa que el capitalismo original no contemplaba, ¿no? Siempre se jode lo mismo, ya está contemplado que acá no hay ningún azar, siempre se joden los pueblos. Bueno, no era así el capitalismo originalmente. Pero bueno, se han juntado algunos sucesos que me parecía interesante que los hiláramos, porque los leemos por separado,
Y si no los unimos, no nos damos cuenta de a qué estamos diciendo cuando estamos hablando de esta época. Ustedes saben que a mí me preocupa mucho y me gusta mucho entender cuáles son las coordenadas que nos atraviesan como sujetos de este tiempo, no solo como habitantes de este suelo o de estas latitudes. Porque todo lo que tenga que ver con la época, con los tiempos, con las coordenadas temporales que nos han tocado, porque no elegimos vivir en este momento, tal vez nos hubiese tocado un poco antes o un poco después, pero nos ha tocado este momento puntual. Todo lo que le pertenece a la época, me parece que tenemos que tratar de combatirlo de una manera distinta a los problemas que son específicamente nuestros, ¿no? Como, bueno, qué alternativa opositora vamos a ofrecerle a nuestro pueblo, porque con lo de las últimas elecciones, ir contra Milei, se ve que no alcanza, se ve que hay que hacer propuestas concretas, pero primero vamos a ver algunos hechos que pasaron en estos días. Bueno, por supuesto, estamos todos tensos porque la intervención a Venezuela suena cada vez más inminente, pero han pasado cosas muy fuertes este fin de semana en Estados Unidos en relación con la invasión a Venezuela, que da cuenta de cómo está muriendo, si es que ya no está muerta, la democracia norteamericana. Estados Unidos ha dejado también de tener democracia, muchos de nuestros estados, y esto es lo que tenemos que empezar a comprender, porque si no, no podemos reconstruir lo que se rompió, si no empezamos por reconocer que está roto, que no se trata de ganar una elección, que no se trata de armarnos para ver cómo competimos si ganamos una elección. Con ganar una elección, si no pensamos el mundo en el que estamos y cuál es exactamente la propuesta que estamos dispuestos a llevar adelante, va a ser una frustración más. Es un momento crucial para la latitud en la que vivimos, que es desgraciadamente Occidente. Trump, ya saben ustedes que ya lleva asesinadas a 85 personas en el Caribe sin ofrecer absolutamente ninguna prueba de que los muertos eran narcotraficantes. Esto es lo que tienen los autócratas, que es lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, acá tenemos un paralelismo con Milei, ¿no? Hay que creerle porque lo dice él. Bueno, Trump hay que creerle que los muertos eran terroristas, pero no hay absolutamente nada presentado. Y además la ley norteamericana no prevé que si uno sospecha que hay un narcotraficante en aguas internacionales, va y lo mata. Eso está en la mente de Trump, no en la Constitución norteamericana. Los norteamericanos no están entendiendo lo que está pasando, igual que nosotros no estamos entendiendo lo que está pasando. Eh, bueno, el viernes 6 senadores demócratas dieron a conocer un video del que participaban todos y en el que les decían a sus Fuerzas Armadas, porque, digamos, no se trata solo de lo que está haciendo en el Caribe, preparando la escena de que hay mucha droga que viene de Venezuela, mucha droga que viene de Venezuela, de Colombia, de México, de todos los países que no se arrodillan ante él. Justamente esos países son los que están hasta acá de cocaína. También está hasta acá de cocaína Estados Unidos. No sé por qué Trump no se preocupa por lo que tiene adentro, ni lo combate, ni los ayuda. No hay reducción de daños, no hay campañas, no hay nada. Nadie que es adicto en Estados Unidos deja de ser adicto, se muere adicto. Eh, y lo último que hay que unir con lo que pasó en el Caribe es que, bueno, ya directamente lo declaró a Maduro, no sé, jefe del cartel de los soles, que es como la RAM, ¿no? Cuando quieren inventar un enemigo en la Patagonia, aparece la RAM. Trump necesita un enemigo en el Caribe y aparece el cartel de los soles, que es un nombre raro para un cartel. Nadie sabe de la existencia de ese cartel, solamente es la voz de Trump que dice eso. Y por supuesto que ir a la guerra, para empezar, Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso también para ir a la guerra. No puede intervenir Trump en Venezuela sin avisarle al Congreso los motivos por los que quiere llevar al ejército norteamericano a otro lugar del planeta para atacar a ese lugar. Bueno, Trump se comporta del mismo modo que Milley, o mejor dicho, Milley se comporta del mismo modo que Trump.
Lo que pasa es que en Estados Unidos hay senadores demócratas con un poco más de ímpetu que lo que solemos ver por acá. Increíblemente, la oposición a Trump tiene bríos, muchos bríos. Acá nos sentimos como impotentes, ¿no? Por todos los quilombos que hay cruzados nos sentimos impotentes. Bueno, allá también hay quilombos cruzados, pero dieron a conocer ese video diciéndoles a los militares norteamericanos que no hay obediencia debida. ¿Les suena? ¿Les suena? No hay obediencia debida y que no están obligados a cumplir ninguna orden ilegal. Porque esto es, entrar en guerra sin el consenso, sin el acuerdo del Congreso, sería una guerra ilegal. Por supuesto que Trump no tiene ninguna intención de presentar nada ante el Congreso porque los negacionistas, ese es el otro problema que tenemos con los negacionistas, a ver cuándo nos avivamos y dejamos de dejar competir en elecciones libres a negacionistas, porque entre otras cosas, además de negar el genocidio y poner a un militar como ministro de Defensa, un militar pro memoria completa, como si tuviéramos la memoria incompleta, como si hubiésemos visto solo una parte de la historia, la vimos entera, del otro lado no quedó nadie vivo. Bueno, ¿qué está haciendo? Está negando el Congreso, están negando. Los negacionistas como Trump y Milei niegan que existan no solo los genocidios, sino también los contrapesos de poder que están previstos para que ellos no hagan lo que se les cante el orto, perdón que lo diga de esta manera, pero estamos hablando de guerra, estamos hablando de muertes de inocentes, estamos hablando de mentiras flagrantes. ¿Qué cartel de los soles? ¿A quién le vas a creer Trump que Maduro, con el laburo que tiene sosteniendo ese gobierno que le tambalea cada 3 meses por la oposición gusana que tiene adentro de Venezuela, va a estar con el petróleo? Es la primera reserva del mundo de petróleo. Mirá que va a estar perdiendo el tiempo en regentear un cartel de cocaína. Pero es absurdo, es completamente absurdo. Bueno, lo que hizo la respuesta de Trump fue hacer una denuncia penal pidiendo la pena de muerte para los legisladores por traición a la patria. Contra los legisladores que vayan contra los intereses de los Estados Unidos. Los intereses de los Estados Unidos está previsto por la Constitución que se defiendan precisamente mandando los pliegos o los antecedentes de un conflicto bélico para que el Congreso lo apruebe. Trump no se acoge a lo que indica la Constitución. Pide pena de muerte para los demócratas que sigan con esa posición, que no es más que la posición que los obliga a sostener la Constitución norteamericana. En este mundo vivimos, donde se fabrica un cartel de la noche a la mañana y se fabrican narcotraficantes de la noche a la mañana, como si a estas ultraderechas les importara un bledo el tráfico de drogas. ¿Cómo le va a importar a Trump el tráfico de drogas si apoyó un gobierno en la Argentina compuesto por narcos y financiado por narcos? ¿Desde cuándo le interesa combatir el narcotráfico? Explícame por qué apoyó a Milei entonces. Explícame quién la financió a Bullrich, explícame a Lorena Villaverde, explícame al mismo Milei, que cuando no tenía un mango antes de ser presidente le hacía changuitas a los narcos. No le importa un bledo el narcotráfico, son excusas, ya sabemos, de la misma manera que cuando hay que matar mapuches, inventan la RAM, y cuando hay que matar palestinos, financian a Hamás desde Qatar para que cometan un atentado, y así se pueden vengar tranquilos y hacer desaparecer a un pueblo entero. Están cortados por la misma tijera, son unos mentirosos, unos mitómanos, unos degenerados. Son los líderes que están dominando esta parte del mundo, que se llama Occidente. Y están haciendo un trabajito fino para los presidentes de Occidente que no están del todo alineados o que no están dispuestos del todo a dejar morir pueblos enteros, a dejar impunes invasiones a países donde va a morir mucha gente.
Me voy a extender un toquecito más en la editorial porque me quedó corto, me fui al carajo, pero es interesante lo que tengo para contarles. Bueno, vamos a España. ¿Qué pasó en España? Nosotros nos quejamos de la Corte Suprema y yo la semana pasada les decía a los miembros del Poder Judicial honestos, hablen porque si no la próxima pueblada va a ser contra el Congreso y contra los tribunales. Bueno, acá no hubo todavía marcha contra los tribunales, pero en España este fin de semana, no solo en Madrid, hubo 5 ciudades donde la ciudadanía rodeó los tribunales, de espanto los rodeó, porque el Tribunal Supremo de España, para defender al PP, para defender a la alcaldesa de Madrid, a Rocío Ayuso, al novio de Rocío Ayuso, que desde la pandemia que viene siendo investigado por compras millonarias de inmuebles, de mascarillas, de barbijos, tiene cualquier cantidad de causas por delitos económicos, el novio de Rocío Ayuso. El fiscal general de España lo estaba investigando, la investigación estaba avanzada. ¿Y qué hizo? El Tribunal Supremo lo destituyó de buenas a primeras, lo sacó del cargo. Y Pedro Sánchez tuvo que aceptar, lo aceptó porque lo tiene que aceptar, pero el fiscal general depende del Ejecutivo. Esto no es contra el fiscal general de España, esto es contra el PSOE. Quiero que escuchemos, y con esto cerramos, y después de escuchar esto, sí vamos a la canción, pero quiero que escuchemos a Baltasar Garzón, porque en la manifestación del otro día, cuando se supo la noticia de la arbitrariedad, de la parcialidad, de lo político, del fallo de la Corte Suprema Española, se armó un quilombo enorme, y entre los que marcharon estaba Baltasar Garzón, que decía esto, y con esto terminamos. No confío en esta justicia, ya no me siento seguro, después de haber visto lo que he visto. Esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo ya está bien, y de que digan que el Tribunal Supremo es palabra de Dios es mentira. En el Tribunal Supremo hay gente, no están los mejores, hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Y responde también a una dinámica de cuotas y de nombramientos que no es precisamente la mejor. De modo que son perfectamente criticables. Y yo discrepo de esta sentencia. Este fiscal ha sido un fiscal honesto, coherente, demócrata hasta los tuétanos, y está sufriendo una situación absolutamente injusta. Es que estoy muy enfadado con la justicia del Tribunal Supremo. Muy enfadado. Y no sé si decir esto me trae consecuencias, pero me da igual. No podemos estar callados ante determinadas situaciones. No entiendo por qué se ha adelantado el fallo. No lo entiendo. Es un fallo que es tremendo. Y mientras tanto, esa presidenta está diciendo lo que se le pone en la nariz. No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Él mismo afirmó que el fiscal defendía de él. Y el fiscal ha sido condenado. Diciendo, atacando a diestro y siniestro, pidiendo dimisiones el jefe de la oposición, pero bueno, oiga usted que es el fiscal general al que se ha juzgado, ¿por qué narices tiene que dimitir el presidente del gobierno? Más deseo, más me
los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma a veces, pero salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma a veces, pero salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma a veces, pero salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma a veces, pero salgo mucho, a veces vuelvo. 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 ¿Cómo le va, Elban? Buenas noches. ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, bien. Le cuento que estamos escuchando a Catupecu Machu, Catupecu Machu. así es, haciendo A veces vuelvo. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, bien. ¿volvemos para Ucrania? Me voy, sí, para Ucrania, pero tratando también de relacionarlo con aspectos de la política exterior argentina y de, obviamente, el contexto geopolítico global. Este fin de semana, Marco Rubio y los representantes negociadores ucranianos se encontraron en Ginebra para avanzar en una propuesta de paz que habría tenido previamente de 19 puntos, que habría tenido el consenso de Rusia y Estados Unidos. Esta es la noticia. Ahora voy a explicar qué significa esto. Estados Unidos está muy interesado, Trump sobre todo, en tratar de que se termine la guerra por dos factores. Porque quiere empezar otra. No, voy a explicarlo, digamos, los dos factores centrales Sí. son que los analistas del Pentágono saben que no es posible vencer militarmente a Rusia. Lo supieron desde el En principio. ninguna forma. No se puede vencerlo en términos del proceso actual de una guerra normalizada, ¿no? Una guerra no nuclear, y obviamente menos de una guerra atómica. Entonces, ¿qué dicen? Terminemos la guerra acá, porque de lo contrario, Rusia va a seguir avanzando, que es lo que está sucediendo, por supuesto. Todos los días pasa eso. Claro, todos los días, de a poquito, en una guerra
si se quiere, tradicional, como la de la Primera Guerra Mundial, que no es una Blitzkrieg, es decir, no es una guerra rápida de ingreso a Ucrania, sino es lo que se llama una guerra casi de trincheras, en donde avanza, conquista determinadas zonas, pone Pero es minas. como una guerra en cámara lenta la que están haciendo ahora. En realidad, si uno mira el mapa que se publica diariamente, depende de lo que se entienda, digamos. Para Ucrania es una guerra rapidísima porque Ucrania es un país muy grande y Ujú. todos los días los rusos avanzan en un avance que no es simplemente que un batallón avanza, copa una ciudad y vuelve, sino que es un avance que se queda en eso, retroceden los ucranianos y al retroceder los ucranianos retroceden los europeos y los norteamericanos. Entonces, eh, digamos, lo que soñaba Biden con los Mm. europeos que coincidían era seguir apoyando a Ucrania hasta el último ucraniano, como decía en su momento el vicejefe del Estado ruso, ¿no? Con la muerte de los otros, pero sosteniendo esto mucho tiempo para que en el desgaste militar contra Rusia y en el desgaste económico y financiero que suponía las sanciones contra Rusia, eso iba a derrotar a Rusia. No No sucedió, pasó nada de eso. no pasó eso, al contrario, digamos, el rublo se fortaleció, la economía rusa creció 5% el año pasado, mientras que Europa creció el 1,2% en su conjunto, etcétera. Entonces, eso no pasa. Lo que dice Estados Unidos quiere que se termine porque obviamente va a seguir avanzando, porque no puede derrotar a Rusia y fundamentalmente, lo que ningún diario dice acá, Ujú. porque quiere debilitar a China. En el, Claro. imagina- en el imaginario de Estados Unidos, sobre todo de la lógica trumpista, la alianza China-Rusia, que quedó muy en clara en esta guerra, porque China no sancionó a Rusia, Sí, no por el entiendo cómo, contrario, cómo lo debilitaría el fin de la guerra, esa relación. porque en el imaginario de Estados Unidos existe la posibilidad de poner una base con negociaciones, negocios entre Rusia y Trump que vayan alejando a Rusia de China. Está Esto loco. Pero es ya lo imposible hicieron. que suceda eso. Pero Bueno, Trump cree que todo el mundo es boludo, ¿viste? pero bueno, la realidad, seamos fieles a la historia, es lo que sucedió en 1978, cuando Nixon y Kissinger hicieron lo mismo con China y separaron a China de la Unión Soviética y debilitaron a la Unión Soviética, porque era una alianza muy fuerte la que tenía Pero estamos en un China. contexto completamente diferente. Bueno, eso es lo que obviamente, según muchos analistas, y yo coincido, están evaluando mal. Y La además alianza, Rusia no es la Unión Soviética. exactamente, y Putin no es ni Stalin, ni Rusia es un país comunista, sino que tienen relaciones de soberanía plenas y toda la andanada de Estados Unidos contra China justamente lo que generó es una alianza estratégica firmada en militar, de todo tipo entre Moscú y Beijing. Entonces, este es el contexto internacional y la causa por la cual también, otro elemento importante, Trump quiere dedicar plata, dinero a su guerra con China y no poner un mango más en una guerra perdida, digamos. La guerra que Trump supone contra China es una guerra total o también guerra híbrida que incluye, por supuesto, aspectos militares ligados a Taiwán. Para eso manda a hacer trabajo sucio, por ejemplo, a Japón en la actualidad, pero es también una guerra que requiere la posibilidad de que se encierre a China, que China pierda influencia en Asia, obviamente también en relación al gran país de Asia, que es la Federación Rusa. Entonces, esta es la causa por la cual Estados Unidos busca, ya hace bastante tiempo, desde que asumió Trump, tratar de terminar esa guerra. Los 19 puntos
Y acá hay una diferencia entre Trump y Europa, que me gustaría explicarla también, porque es clave. Trump quiere terminar rápido, digamos, en unos 19 puntos acordados con Putin, y Europa no quiere. Europa Occidental no quiere. ¿Por qué? Dentro de esos 19 puntos, la propuesta es reconocer los territorios Sí, del rusohablantes Donbass, como del rusos. Donbass, Lugansk y básicamente y Donetsk en el sur, que es el este de Ucrania, como territorios rusos. Eh, Ucrania dice que no acepta eso, pero podría ponerlo entre paréntesis, es decir, no hablemos más de eso momentáneamente, dejemos eso por fuera de la negociación. La frontera militar quedará de esta manera, pero yo no se lo reconozco. Yo no digo que eso, dice, los ucranianos dicen, yo no acepto que eso sea ruso, pero acepto una tregua y un plan de paz que no hable de eso, ¿no es cierto? Entonces, hoy aparece la negociación y el rol importante de Europa, ¿no? Que tiene dos aspectos posteriores, es decir, no es solamente la paz con Rusia, ¿Y a sino que Europa qué le pasa con Rusia, está tan esa, perdida? primero que efectivamente yo lo he constatado y se ve también hasta en la socialdemocracia española y en mucha socialdemocracia europea. No se lo bancan. No, no, es un aspecto cultural que es rusofobia, sin Sí, es duda, rusofobia. y otro aspecto militar. Ellos están temerosos de que Moscú termine conquistando Portugal. Es el mismo mito en relación al mundo islámico. Es Pero decir, Rusia no movió un dedo para esta guerra. Le hincharon las pelotas hasta que reaccionó. eso es lo que usted, Sandra Russo y yo sabemos y Pero es que había que leer los diarios, no había que hablar con ningún espía ruso. es que también el inicio de la guerra, en la visión europeísta, es el resultado de una contención a un país como la Federación Rusa que no acepta someterse a nadie. Y eso en el imaginario No del... como ellos Porque, que se someten ante Estados Unidos. claro, pero además tengamos en cuenta que, digamos, si hay un continente, o sea, el continente más guerrerista del mundo en toda la historia ha sido Europa. Sí, los que han expandido las guerras por todo el mundo, guerras mundiales, el esclavismo, el colonialismo, es decir, tienen una impronta y tienen una lectura histórica. Y la lectura histórica es que Rusia ha sido en la versión, sobre todo de los dos últimos siglos, un territorio invencible. ¿Y qué le Y jode? Y no, bueno, eso les da miedo. El miedo es una categoría Pero política. Rusia no es expansionista. Esto es lo que no entiendo. ¿De dónde sacan que Rusia quiere comerse a Europa? Por ejemplo, de esta operación militar especial que no soportó la amenacen permanentemente con Pero la ya otra, habían entonces matado como a 11.000 personas cuando intervino Rusia en el Donbass. ruso hablantes, efectivamente. Bueno, es realmente, desde nuestro punto de vista, Es neurosis cultural. y es un miedo atroz y aparece no solamente en relación a las discusiones sobre la paz, sino a discusiones sobre el futuro. Porque no está solamente el tema ahora, supongamos que haya un plan de paz y se acuerde. Están discutiendo en los puntos a ver qué se va a hacer con 250.000 millones de dólares de que Europa y Estados Unidos le han robado a Rusia de empresas rusas en Europa, ¿no? A partir de que se produjo en el año 2022, 2023, ¿no? Creo que es 2023, la ofensiva rusa, No, han- 22. 22, bueno, han suspendido todas las operaciones y toda la plata rusa que estaba de empresas rusas y del gobierno ruso que estaba en distintos bancos del mundo, la han bloqueado. Esa plata Y la que la quieren usar. desbloqueen, que la desbloqueen. Claro, no, y ellos dicen, no, lo vamos a usar para la reconstrucción de Ucrania. Ah, mira vos. Le vamos a robar esa plata, que son 250.000 millones de dólares, y se creen que Putin va a decir que sí, o que va a aceptar eso. De hecho,
a ver, hasta el día de hoy lo han hecho. Es decir, por ahora están bloqueados, no ha sido utilizado. Están bloqueados, no permiten que ese dinero sea usado para nada, ni para comprar armas en Europa, etc. Entonces, el miedo de Europa Occidental es que esto se convierta, o que esto quede en evidencia como un triunfo de la Federación Rusa frente a toda Europa y al G7. Y eso, en el imaginario de la guerra, en el imaginario de la lógica del poder imperial, en el imaginario de la Europa occidental dominante, generadora del occidente. Pasó un siglo y medio de aquel Claro, momento. bueno, en esa lógica, esto es insoportable. Entonces, estamos ahí, Trump está presionando porque no quiere garpar y además, ¿Trump qué hizo? Dice, ustedes van a terminar la guerra, pero no van a dejar de comprarme armas a mí. Ustedes tienen la obligación de seguir comprándome armas, porque si no yo le pongo aranceles. Ustedes tienen que Pelear en alguna parte, tienen que pelear en alguna parte. o comprar armas por si acaso. Como nosotros, como compra la Argentina, que no hay Exactamente. plata, pero compramos porque tenemos que quedar bien. Claro, exactamente. Uno podría decir que la hipótesis de conflicto en Argentina es el Reino Unido de Gran Bretaña y por eso Estados Unidos no nos vende armas. Esto es lo gracioso, ¿no? Ni Occidente tampoco, porque son parte del mismo club de los que nos van en las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el tema central. Cualquiera de los escenarios, digamos, el de la visión europea, el de la visión rusa, el de la visión de Estados Unidos, no va a poder evitar que Occidente asuma una derrota militar producto de los territorios conquistados por la Federación Rusa. Y tampoco va a poder evitar el tándem, y con esto termino, enorme que supone el acuerdo estratégico entre Moscú y Beijing, que también es una esperanza para América Latina y para todos los países que siguen luchando por su independencia y su soberanía, porque con los BRICS, dos de sus integrantes, Moscú y Beijing, son parte, tenemos una alternativa al endeudamiento brutal que nos quieren seguir sometiendo por décadas. Yo estaba pensando, qué loco, ¿no? Que Europa después de la Segunda Guerra fue reconstruida con ayuda norteamericana y con políticas que hoy son defenestradas, ¿no? Hoy si se destruyera Europa en otra guerra, las ideas que ayudaron a la reconstrucción son las que defenestra Trump y que son las keynesianas, que son las que defenestran la época que está contra las ideas de restauración. Bueno, gracias Jorge. Vamos a la primera tanda y a escuchar un tema musical, creo. AM530. 20 años. Bueno, un saludo enorme y unas felicitaciones a todos los que hacen la AM530, la radio de las madres, por estos 20 años al aire. La primera de la izquierda, decía Eve. Me acuerdo que ella la anunciaba así. Así que un saludo muy grande y todo el recuerdo para Néstor y a Eve, que seguramente la están escuchando desde el cielo. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Pulimeni está en AM530. Se cumplen 3 años de la partida de Eve Bonafini. Todos sabemos de qué manera Eve, esa bandera de la patria, ese símbolo de la lucha mundial por los derechos humanos, esa mujer valiente y empoderada, esa madre de familia que se transformó en una líder de derechos humanos y en una líder de política, impactó en esta sociedad y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta radio, la radio que primero ella soñó y después llevó adelante, está cumpliendo ahora 20 años y es parte de los milagros que las
madres de Plaza de Mayo generaron esta sociedad. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Ahí estamos. Ahí volvimos, ¿qué escuchábamos? Escuchamos al Diego Saboretti y los Indescriptibles haciendo Caprichos. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente nota que tiene que ver con un caso de esos que quedan, de los tantos casos, de los miles de casos que quedan sin justicia, ¿no? Sobre todo tratándose en este caso de abuso infantil. Estamos en comunicación con Karen Maidana Galván. La saludamos. Hola, ¿cómo estás, Karen? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás, Karen? Sí, ¿me escuchan? No sé si nos escucha o no nos escucha. Hola, Karen. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahí va. ¿Ahí nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos a adelantarle al público que, bueno, nosotros nos enteramos de tu caso por una publicación que hiciste en las redes. Contabas que, ahora vamos a precisar las épocas, pero que en el 2017, junto con ex compañeras de tu colegio, un colegio religioso, hicieron una denuncia contra un cura por abusos infantiles de los que habían sido víctimas en sus respectivas infancias, pero que la causa prescribió. Por lo menos hay uno de los curas que está prófugo. ¿Por qué no nos rehaces la historia si la entendemos un poquito más? Dale. Bueno, en principio muchas gracias por este espacio, porque bueno, es todo el tiempo es tratar de visibilizar esto que está sucediendo, porque bueno, lamentablemente la justicia no actúa como debería. Bueno, esto fue así, esto ocurrió en Caseros, 3 de febrero, colegio San José Obrero. En el año 2017, 4 chicas denunciamos a este cura, Carlos Eduardo José, por abusos. Somos las Ustedes en el 2017, perdóname, sí. ¿qué edad tenían? Yo tenía 22, yo era la más pequeña. Después las otras chicas son más grandes. Ni siquiera íbamos todas al mismo curso porque él abusó de en varias épocas. O sea que hacía unos años que habían egresado, no muchos años, unos años que habían egresado. Claro, unos años. Sí. Okay. En el año 2009, yo todavía seguía en la escuela. Una de las chicas fue a avisarle, hizo la denuncia canónica, se llama cuando vas a avisar a la iglesia, a la diócesis de San Martín, que es donde pertenecía, que este tipo había cometido estos hechos, como para que la iglesia haga algo. Y bueno, como de costumbre, lamentablemente, la iglesia lo encubrió y lo trasladó a otro lugar. Entonces, en el 2017, cuando esta chica se entera que al final posiblemente seguía abusando de más niños y niñas, decidió hacer la denuncia penal. Y ahí fue que yo vi que yo no estaba sola, no era la única, tenía mucho miedo de hablar. Cuando vi que eran otras chicas más, todas hicimos la denuncia penal. Bueno, gracias a que... Carlos José se llama el prófugo, ¿no? Sí. Bueno, gracias a que esto se mediatizó, bueno, tuvo un pedido de captura ese mismo año y cayó en prisión preventiva hasta el año 2021. En ese tiempo, bueno, la justicia dijo que de las 4 de nosotras, 3 hechos habían prescripto, uno el mío, que bueno, la prescripción es otra de las luchas, ¿no? De las tantas luchas de que no se respeta la ley de las víctimas, que una, bueno, denuncia cuando puede, o cuando quiere. Pero ¿en cuánto tiempo prescribía esa causa de abuso? Porque no había pasado tanto tiempo en tu caso. Pasa que ahora hay una ley nueva, pero no es retroactiva. Entonces, yo denuncié hechos, por ejemplo, en el año entre el 2000 y 2005, y bueno, no contaban, porque prescribieron. Claro, por eso se dice que la víctima denuncia cuando puede y que estos plazos de prescripción atrasan enormemente. Sí, ¿no? es una locura, es bastante ridículo. Es una locura, sí. Sí, no, pero bueno, gracias a algunos movimientos, una de las chicas sí pudo ir a juicio, que esto fue en el 2021, y bueno, las demás igual participamos de este juicio como testigos. O sea, también fue un proceso muy revictimizante, muy duro, muy difícil. Este tipo estaba ahí, lo vimos, la verdad fue muy feo todo. Y bueno, durante este proceso, justo hablabas del video que yo subí hace algunos días, que se viralizó. Este video comienza con una imagen mía corriendo, diciendo que lo liberan, porque bueno, ahí fue que tras un mes de juicio, los jueces al final dijeron, no, bueno, esto también prescribió. Entonces lo absuelven por prescripción, no por inocencia. Y ahí, bueno, se apeló al año siguiente, porque obviamente también los tiempos de la justicia son abismales. Al año siguiente, casación dice, no, bueno, la verdad es,
las chicas tienen razón, este tipo sí abusó. Obviamente lo cuento así a grandes rasgos, no me estoy metiendo muy en la parte legal tan con detalle. Sí, ahí, pero más o menos. Claro, más o menos, sí. Ahí dijeron, bueno, listo, casación dice, listo, este tipo tiene que estar preso. Y, bueno, el Tribunal de San Martín decidió dejarlo en libertad hasta la audiencia. ¿Y qué pasó? Cuando en el 2023, en agosto, cuando llega la audiencia para ya sentenciarlo y meterlo preso, el tipo nunca apareció. Nosotros nos quedamos ahí esperando como, che, no está viniendo, mandaron una patrulla a su casa, no estaba, y desde ese día está prófugo. Tienen pedido de captura nacional e internacional, está prófugo, sí. Hola, Karen, te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, recién vos sabés que le preguntaba a Sandra si había visto una película Spotlight de los casos de investigación de abuso en Estados Unidos realizados por periodistas del Boston Globe. Yo no sé si vos pudiste ver eso. La conozco, todavía no la pude ver, la tengo que ver. Tenés que verla, es muy impresionante. Por supuesto que ustedes son aquellas personas, mujeres o varones muchas veces, que se han animado a hablar, pero esto es algo estructural, obviamente, que pasa en muchos colegios y que permanece en la impunidad enormemente, y que la verdad la sociedad, más allá de la justicia, que sabemos que es un desastre y que es muchas veces cómplice de los delincuentes, como en este caso que nos contás, y en otros más, se dedica básicamente a perseguir inocentes y a amparar en este caso, abusadores en hechos gravísimos que son muy difíciles de superar a lo largo de la vida para niños, ¿no? Y te quiero preguntar en relación justamente a esto, ¿tuviste algún tipo de asistencia vos y tus compañeras respecto a los efectos psicológicos que tiene un daño tan violento como este? Esa es otra de las cosas de las que hablo mucho, de la salud mental, porque también es otra de mis militancias en este tema, que es que es muy difícil encontrar un refugio, alguien que te ayude. En ese momento era muy difícil, ahora imagino que es casi imposible. A mí me costó mucho encontrar profesionales que me atiendan. Yo cuando lo liberan en el 2021 terminé con una psicóloga que forma parte de una agrupación, porque nos hablamos entre nosotras con agrupaciones feministas, de red de psicólogas feministas con perspectiva de género. Y después terminé en el Hospital Bonaparte, que yo siempre digo que me salvaron la vida y lamento mucho todo lo que está pasando. Y ya no podrías ir. Claro. Qué desastre, qué desastre. Sí, es todo muy muy complejo. Pero bueno, no se te escucha, Jorge. ¿Estás muteado? Lo que estaba diciendo es que de alguna manera este gobierno es cómplice en la medida justamente de cerrar y de clausurar todos los espacios para defensa de aquellos que han sido lastimados, y que en realidad hay algo de crueldad respecto a que no les importa eso, y que si pueden sufrir mejor. Está clarísimo en el caso de Bonaparte, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, este gobierno es totalmente responsable también de la parte de desfinanciamiento de toda la leyes de protección para la mujer y las infancias. Yo no puedo creer que tenemos que estar discutiendo de la ESI. Es como... sí, es increíble, ¿no? Con la historia que tenés atrás, estar discutiendo si la ESI, sí, la ESI no, la verdad que escucharlo desde la perspectiva de ustedes. Te quería preguntar, Karen, ¿cuántas chicas eran finalmente las que se encontraron de distintos cursos, de distintas épocas, que habían sido abusadas por este tipo que se llama Carlos José? Nosotras, las que nos animamos a hacer la denuncia penal, somos 4. Pero hay muchas chicas más que nos escribieron, que por ahora quieren permanecer en el anonimato, pibas que yo conozco, así que somos muchísimas. Lamentablemente no te puedo decir un número, porque realmente hay muchas chicas. El año pasado nos escribió una chica, como diciendo, me acabo de acordar, porque una sufre una suerte de bloqueo mental con los abusos, ¿sí? ¿Se acuerda cuando se acuerda? Sí, entonces, claro que sí. Por eso hay que rever la ley, y la prescripción está de más, porque no hay nada que indique que se tenga que los tiempos de una mujer abusada puedan contemplarse en lo que prevé la ley. Es increíble que esto quede sin castigo, pese a todas las pruebas y la voluntad denunciante, querellante, solamente porque pasó el tiempo.
cuando se sabe que este tipo va a seguir abusando, ¿no? Bueno, nuestra solidaridad con vos, Karen, y con todas tus ex compañeras o compañeras, pero queríamos, bueno, darte este espacio para que cuentes esta historia y para que se entere más gente también. Dale, muchísimas gracias. Les querría pasar el Instagram donde subimos toda la información. Dale, sí. Que es basta.d.asi, que bueno, es un Instagram que hicimos exclusivamente para difundir un poco esto. Decilo de nuevo. Dale, basta.d.asi. ¿Qué es ASI? Perdón, ¿qué es ASI? Abuso sexual en las infancias. Ah, perfecto. Basta.d.asi. Muy bien. Sí. Gracias, Karen, te mandamos un beso grande. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Un fuerte abrazo, y solidario. Chau, chau. Vamos a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Bueno, vamos a ver un peloteo. En realidad es Marta Dillon, ustedes la conocen, es una de las fundadoras de Ni Una Menos, saben que este fin de semana se hizo el encuentro de mujeres en Corrientes, cantidad de compañeras y de disidencias se encontraron en la provincia de Corrientes para darle un nuevo impulso a las luchas feministas, pese a estar soportando este fascismo
misógino que estamos soportando ahora, pero bueno, sabemos que los feminismos vamos a seguir cuando esto pase. Marta Dillon, que ha sido compañera mía, juntas estábamos al principio en las 12, fue con la camiseta de Cipreva y desde ese lugar de periodista cuenta, no sé exactamente si es un video es para la retaguardia, eso quería decir. Es un video grabado para la retaguardia, pero lo queremos compartir con ustedes. Es un mensaje desde Corrientes contando un poco de qué va el encuentro de mujeres. Marta Dillon, soy periodista feminista desde hace un montón de años. Estoy acá con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con Cipreva. Me parece muy importante sostener los espacios de organización, sostener los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Me parece muy importante no soltar, esta enumeración que hemos conseguido a lo largo de los años de poder ir incorporando identidades, grupos sociales a estos encuentros para construir sentidos feministas que vienen a disputar, un orden que en este momento nos amenaza directamente, un orden capitalista cada vez más extractivista y en el caso del gobierno de Milei directamente fascista, porque su plan es de exterminio, su necropolítica ha designado a algunas personas, grupos como eliminables. Podemos hablar de las personas discapacitadas, podemos hablar de los movimientos sociales en los barrios a los que se criminaliza y también feministas, transfeministas y movimientos LGBT a quienes nos acusan de cualquier cosa, porque lo que construimos es ideas de otro mundo, ideas de un mundo donde la vida está en el centro, donde los cuidados sean parte del trabajo y donde vamos a seguir defendiendo el trabajo organizado y con derechos. Ayer hicimos un taller desde Cipreva con un montón de otras organizaciones de trabajadoras y trabajadores y trabajadores organizadas para darnos cuenta, tomar conciencia de que necesitamos nuevas narrativas, o sea, necesitamos pensarnos colectivamente, no solamente como respuesta o como salto, como reacción a las provocaciones permanentes del gobierno, sino encontrar narrativas que nos permitan tanto contrarrestar las reformas neoconservadoras que están proponiendo tanto en el mundo del trabajo como en los derechos sexuales y reproductivos, pero con narrativas nuevas. No podemos seguir oponiendo nuestros rituales a lo mismo de siempre. Creo que en ese sentido salió un poco la idea de no calmarnos, de seguir usando nuestras palabras, nuestros lenguajes, construir otros y seguir en red, que me parece que es lo más importante para poder resistir en momentos de contracción de nuestro movimiento. Bueno, no calmarnos, a mí me parece muy bien no calmarse, no cagarse, no retroceder, no dejarse intimidar. Y esto de buscar nuevas narrativas, todos estamos buscando nuevas narrativas, todos, que es una manera de decir, todos estamos buscando qué decir que le pueda llegar al otro. Porque a veces tenemos la sensación de que cuando repetimos las cosas que decíamos hace unos años, sonamos viejos, sonamos inasibles, sonamos pasados de época, no sonamos. Es como que nos quedamos sin sonido y hay que buscar los sonidos. Las narrativas, haría bien en buscarlas la política también. No solo los movimientos sociales, las narrativas son maneras de comunicación, son formas de comunicación. Mal que nos pese, la ultraderecha llegó con una narrativa que deslumbró, que fascinó, aunque supiera la mayor parte de la gente que lo votó que era imposible o que no tenía sentido. Bueno, vivimos en una época donde el sentido no sobra, ¿no? Más bien falta. Pero también sabemos, porque nos conocemos a nosotras y porque conocemos mucha gente que está desesperada, que no está fascinada. Puede haber fascinado esta narrativa fascista a mucha gente en el mundo, pero a mucha otra. Y yo creo que es mucha más la que está con náusea que la que está entusiasmada a esta altura, porque la narrativa después se choca con la vida. Y la vida que estamos viviendo es una vida de mierda. Entonces, por más que la narrativa haya sido que eran lo nuevo, nos estamos encontrando con que mucha gente compró esa narrativa, pero lo que estamos viviendo es lo más viejo del mundo, que es el sometimiento
a Estados Unidos. Y como novedoso lo único que tenemos es gente odiante con mucho poder. Así que me parece muy bien que busquemos juntas y juntes y juntix, parece que también hay juntix, narrativas nuevas, que también es una manera de decir nuevas canciones, ¿no? Que siempre se melodramatizó tanto, lo de pensemos en contar esto de otra manera. Ya sabemos lo que queremos en realidad, pero bueno, hay que contarlo de otra manera, porque hay que hacerse escuchar. Y eso es lo difícil para cualquiera de nosotros, para los que escriben, para los que hacen música, para los dirigentes políticos, para los que hacen canciones. Siempre se trata de hacerse escuchar, porque es la única manera, ese es el único éxito, el hacer algo de un modo tal que otro te escuche y no estar diciendo cosas que nos parecen copadas a nosotros, pero nos las contamos entre nosotros y no entra nadie más a la sala. Eso es fracasar y no podemos, no nos podemos dar el lujo de fracasar de nuevo. Jorge. No, me parece que es el momento de la palabra, obviamente, de las mujeres también y que eh, a veces nosotros los varones tenemos que escuchar más, así que alcanza con lo que escuché. De mí también. También. Ay, yo pensé que me iba a decir sobre todo, pero bueno, no me dijo sobre todo. Vamos a escuchar un tema musical.
Ahí estamos, para variar charlando. Metiendo bocadillo múltiple, decíamos. Bueno, sí, pero contá qué escuchamos. Ah, cierto, estábamos escuchando a la genia de la Santa Cecilia. Ustedes saben que la Santa Cecilia es la santa de la música. Claro. Yo no lo sabía. Bueno, No efectivamente. tendría por qué saberlo. Y bueno, yo tengo buenas asesoras que me dicen eso. El tema se llama Monedita. Monedita. Bueno, ahora que estoy escuchando tanto sobre santas, pues no paro de escuchar a Rosalía yo, ¿eh? Claro. Bueno, esta es una santa, la santa que dedicada, la patrona de la música, Santa Cecilia. Y así se llama la banda mexicana que vive en California. Ok, bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Rocco Carbone, que está ahí escondido atrás de su cartel que dice, no sé qué dice, no logro descifrar qué dice. ¿Cómo estás, Rocco? Buonasera, tanti auguri Tanti auguri, tutto bene. para los 20 años de la radio, se ven bárbaros. Los 20 años de la radio, ¿qué te contursi? 20 años. Los primeros 20, ahora vamos a empezar los segundos 20. Bueno, el optimista Rocco Carbone. Bueno, queríamos hablar con Carlos, con vos y con Carlos, que en cualquier momento aparece, sobre la reforma laboral esclavista, dice en la grilla, y efectivamente, ¿qué pretenden de nosotros? Ahora lo voy a contar un poquito, Sandra, pero antes, si me das medio minuto, quiero contar una pequeña anécdota, quiero socializarles. Me encantan las anécdotas, me encantan. A la oyentada. La semana pasada, creo que martes de la semana pasada, estaba volviendo a mi casa y veo una señora, que luego descubrí que se llama Cristina, paseando un perrito y escuchando la radio. Y se da vuelta y me dice, Rocco, estoy escuchando a Sandra. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Incluso el lunes me la encuentro por la calle Sandra Russo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, que, estas cosas nos reconcilian con la radio, ¿eh? Sí, total. Así que muchos saludos a Cristina, que muy probablemente esté paseando el perrito o la perrita y escuchándonos. ¡Ay, saludos! ¿Qué perrita era? Muy linda, no sé, preciosísima, pero no. No te acordás la raza. ¿Chiquita? No. ¿Grande? Mediana, pero muy bonita, muy simpática. Y tenía el celular a máximo volumen en una bolsita. Y ahí estaba yo puteando. Y se escuchaba tu voz. ¡Ah, la puta madre que nos parió! Sí. Bueno, gracias, Cristina. Si estás escuchando, te mandamos besos. Pues ahí se completa. Yo recién estaba hablando del circuito de la comunicación política, del circuito de la comunicación periodística. Solo se completa cuando hay otro que escucha y entiende. Si no, es tirar cañitas voladoras que no sabes dónde estallan, si estuvo divertido o no. Lo único que sirve es que el mensaje llegue, que sea escuchado. Y bueno, gracias entonces a esa señora. Bueno, vamos a la reforma laboral, ¿te parece? Muy bien. Bueno, que son todos rumores, ¿no? Porque estos tipos actúan así, dejan correr cosas que van a pasar, otras barbaridades, a ver qué barbaridad pasa y cuál barbaridad choca contra el cemento. Sí, son todos rumores por ahora, digamos, no hay ninguna precisión, pero al mismo tiempo, si analizamos y nos ponemos de acuerdo alrededor, digamos, de la racionalidad del poder de gobierno, e historizamos en nuestro país lo que pasó anteriormente con gobiernos parecidos, efectivamente podemos sacar algunas conclusiones sobre esos rumores acerca de la reforma laboral. Sí. Y lo primero que, la idea sobre la cual, me gustaría volver es que este gobierno, el gobierno de la Libertad Avanza, es una expresión orgánica de la clase de la gran propiedad. Y esa expresión, me parece que es evidente, está en lucha con las condiciones existenciales, está en lucha con las condiciones laborales de la clase trabajadora. Con la vida está en lucha. Exactamente, con la vida de la clase trabajadora. Sí. Ahora, el poder desorbitado de la propiedad, ¿cómo se organiza? Se organiza evidentemente sobre el hambre, se organiza sobre la intemperie, se organiza alrededor de la esclavitud de la clase trabajadora en un momento muy peculiar de la vida del capitalismo, que es la tecnofinanciarización.
Y de hecho digo esto porque en la Argentina que habitamos hay trabajadores como nosotros y nosotras que trabajan 12 horas por día de lunes a lunes. Ahí vemos efectivamente el poder desorbitado de la clase de la gran propiedad que se organiza alrededor de la esclavitud de la clase trabajadora. Ahora, en esta lucha de clases, la iniciativa por ahora la tienen ellos, la tiene la clase de la gran propiedad. Y la Casi clase siempre la tienen ellos. Claro. Y la clase trabajadora, por ahora, es víctima de ese belicismo. Participa de ese belicismo, pero participamos nuestra clase social en inferioridad de condiciones. Ahora, un síntoma de este belicismo es efectivamente la reforma laboral. Y si se acepta que el gobierno Milei es una expresión, como decía antes, una expresión orgánica de la clase de la gran propiedad, de esto que desciende, que la reforma laboral que están impulsando con todos los rumores que circulan alrededor, va a implicar que el ingreso de la clase trabajadora, que el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, se va a pauperizar ese ingreso, nuestro ingreso. Quiero decir esto, que es de esperar, si la reforma se implementa, si pasa, que esa reforma va a producir una alteración de la composición de los ingresos de la clase trabajadora. Y al mismo tiempo, esa reforma laboral, ¿a quién va a beneficiar? A los inversionistas locales, a los inversionistas extranjeros, para que los inversionistas, tanto locales como extranjeros, tengan sus ganancias aseguradas, que incluso aumenten sus ganancias. Ahora, ¿qué quiere significar esto? ¿Qué quiere decir esto? Liberar aún más los precios, va a significar muy probablemente un aumento de los servicios públicos, de la energía eléctrica, de los combustibles, de los transportes, de la prepaga, etc. Y esto es el principio de todos los proyectos de reforma laboral que fueron organizados a lo largo de la historia nacional en torno de la propiedad privada, en torno de la sacralización de la propiedad privada, en torno de los intereses de la clase de la gran propiedad. Ahora, esta racionalidad se manifiesta cada vez que en la escena nacional, que en la Argentina, aparece el Fondo Monetario Internacional. Y sobre esto quiero recordar una cosa, miren, hay un libro precioso de 1971 de John William Cook, que se llama Peronismo y Revolución. Enorme libro del viejo Cook. Y ahí Cook recuerda que Arturo Frondizi, en el año 58, había anunciado un plan de estabilización y desarrollo. ¿De acuerdo con qué cosa? De acuerdo a las recomendaciones efectivamente del Fondo Monetario Internacional, que en el año 58 había visitado la Argentina. ¿Qué dice Cook en el libro, que vuelvo a insistir, que se llama Peronismo y Revolución? Ese plan de Frondizi, plan de estabilización y desarrollo, cito, provocó en los primeros meses de 1959 una caída del salario real de aproximadamente el 30%. Bueno, muy probablemente, si pasa la reforma laboral, va a acontecer algo por el estilo, porque siempre acontece esto cuando poderes como el poder mileano, el poder libertariano, quieren implementar una reforma laboral. Ya pasamos por un momento, perdóname que te interrumpa, Rocco, sí, pero ya pasamos por un momento donde se nos achicó más de un 30%, casi un 40% el salario, que fue la atroz devaluación que hizo apenas asumió. Eso no lo volvimos a recuperar nunca. No, exactamente. Y ahora, digamos, que uno ve que están cerrando fábricas, que todos los días cierran fábricas, sencillamente porque no puede haber reactivación, porque no hay un peso abajo, porque si no tiran una moneda abajo, la reactivación, que se la vendan a otro, no se va a reactivar nunca nada. Viene esta reforma, yo creo que había que tener un poco más de oído. Y ¿sabes de qué me estuve acordando estos días pensando en esto? De cuando Rosenkrantz empezó a decir en Chile que no había derechos adquiridos, que hay algo que se llama, que hay gente que dice que existe la justicia social, que eso no tiene ningún asidero, digamos, ¿no? Después lo dijo Milei, pero en realidad todo lo que nosotros tenemos aceptado como justicia social, que hacia ahí queremos ir, cuando estos tipos lo niegan, cuando estos tipos dicen que es una aberración, cuando Milei dice que la justicia social es una aberración, lo que está diciendo es que vamos a vivir como esclavos. Eso es lo que está diciendo.
Exactamente. De hecho, si ya hay trabajadores y trabajadoras, o sea, grandes mayorías, eh, una fuerza conspicua de trabajo argentina que trabaja 12 horas por día y luego labura de lunes a lunes, estamos frente a una situación laboral esclavista, colonial. Y sobre eso quería decir una idea más. Dale. ¿Cuál es la síntesis de esta pequeña reflexión? Que cuando hay un despojo colonial, la clase trabajadora no es copartícipe de esa rapiña, sino que la clase trabajadora, o sea, los laburantes, todos los laburantes y todas las laburantes, somos su víctima mayor. Y me gustaría terminar con esta pequeña idea, que el régimen de Milei es un régimen que no puede resolver los problemas fundamentales del desarrollo de la nación argentina. Entonces le escuchaba a Marta Dillon, ¿no? Marta Dillon decía, necesitamos nueva narrativa. Pero estábamos hablando de eso, sí. La escuché, y indudablemente necesitamos una nueva narrativa, pero también necesitamos un nuevo poder. Un nuevo poder capaz de ponerse a la cabeza de la nación. Bueno, se supone que la nueva narrativa la necesitamos para alcanzar el nuevo poder. Exacto, la nueva narrativa es necesaria para que se organice un nuevo poder. Y ese nuevo poder debe poder resolver efectivamente todos los problemas que plantea la historia en este momento de nuestra vida en común, porque esos problemas de la historia del desarrollo nacional no lo va a resolver Milei. Milei vino a hacer esto que está haciendo, no puede corregir absolutamente ningún rumbo. La emancipación corre por cuenta del campo nacional y popular y de la clase trabajadora. No de nosotros, que como decía el viejo Horacio González, sin nosotros no somos nada. Qué buena frase, Horacio, qué buena frase, sin nosotros no somos nada, es genial. Jorge, ¿algo para aportar, que estás calladito? No, me parece que es una de las batallas que se van a venir. Yo recuerdo el macrismo, que fue el origen de esto que estamos viviendo, ¿no? Esta es una ofensiva de la derecha que se inicia, voy a decir algo probablemente provocador, que se inicia con Macri, Scioli, Alberto Fernández y el actual Milei. Todos ellos son partícipes responsables de esta situación, que deberá enfrentar probablemente una batalla muy fuerte respecto a la CGT también, digámoslo, que no está de acuerdo con la mayoría de los cambios que se pretenden en la legislación laboral, más allá de que algunos van a intentar transar. Yo creo que van a estar en la calle y vamos a tener, como tuvo Macri en el 2017, marchas fenomenales para defender algunos de los derechos conquistados. ¿Vos qué pensás, Rocco, que va a haber movilizaciones o que hay como un aire de rendición en el aire? No, a mí me parece que nuestra historia tradicional es una historia de lucha, y de hecho incluso si miramos la Argentina del presente, hay múltiples movilizaciones, grandes movilizaciones, incluso en estos días en Corrientes, el gran movimiento emancipador feminista de la disidencia, de la diversidad, así lo demuestra. Tenemos que ser capaces de religar esas luchas, constituir un poder de coalición, un poder de unidad, pero al mismo tiempo uno no se puede unir con cualquiera. También la antigua palabra unidad debe ser pensada. Yo tiendo a imaginar esto, que lo que estamos viviendo es un instante, que es un instante problemático, angustiante, oscuro, pero que vamos a salir. La Argentina siempre salió de estos momentos, y además es el destino propio de nuestra clase social y del campo nacional y popular. Reafirmar su potencia, su imaginación, su poder, su facultad, su existencia. Así que es una cuestión de tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que poner la cabeza y las ideas, la acción, el relato, la narrativa y el poder a disposición de esa imaginación necesaria. Bueno, gracias, Rocco. Al final Carlos no vino, se tomó el día. Se tomó el día. Bueno, te mandamos un beso grande y esperamos siempre verte. Siempre estamos esperando que aparezcas por esa pantallita, pero no apareces. En la presentación del libro de Marcelo nos vamos a ver. Ah, cierto. Ahí nos vemos. Bueno, un beso, Rocco. Chau. Fuerte abrazo. Abrazo. Nosotros una tanda. AM530.
20 años. Hola, soy Juli Lazo, quiero abrazar a la radio AM530, Somos Radio, que cumple 20 años, somos comunidad. Abrazo gigante. Somos Radio. AM530. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 29 te espero en el Alambique. Por el Día del Teatro Independiente, una entrada 12.000 pesos, pero 2 también. Sábado 29, el Alambique, despedida de... Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman, entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Jorge Tayana, sociólogo, fue canciller, fue ministro de Defensa, senador nacional, acaba de ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo más interesante es una cosa que no ha trascendido, pero que sin embargo está en los registros y que en ese momento pasó desapercibido, que la última intervención de Bush, cuando ya estaba molesto, le estaba con Condoleezza al lado, ¿no? Condoleezza Rice. Dice, bueno, dice, al final no sé por qué tanto problema con esto del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Si no es un tema tan complicado. De lo único que se trata de ver cómo paramos a China. Mirá vos. Igual que ahora. 2005. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a ir a otro peloteo, hoy día feriado, así que bueno, hacemos lo que podemos. La región, como venimos comentándoles, está en tensión por la inminente, no se sabe si es inminente, se supone que sí que es inminente, pero después dice que va a hablar con Maduro, no se sabe. Todo indica que es inminente, y también salió a hablar, y con otro tono, con otra preocupación, Claudia Sheinbaum, que está teniendo también problemas, no son problemas propios de México, los conocemos, hace rato que aramos con los mismos bueyes. Cuando Estados Unidos quiere que haya bolonqui en un país, sabe perfectamente cómo promover revoluciones de colores, oposiciones ruidosas, lo hizo en todas partes, lo sigue haciendo. Este último fin de semana Sheinbaum tuvo un pequeño altercado con los seguidores de derecha, con la oposición de derecha, mejor dicho. Y esto decía sobre que Estados Unidos no debe intervenir militarmente en América Latina. Vamos a escucharla. Lo he mencionado muchas veces.
en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas, él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían, y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México, con una intervención se llevó la mitad del territorio. Entonces no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras, eso es otra cosa. Entonces, y vamos avanzando además. La última vez que colaboró se llevó la mitad del territorio, como para olvidarse, ¿no? Todo el territorio donde está depositado el 70% del petróleo que tiene Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Mira vos. Texas, California. ¿Texas era de México? Claro. Claro. Y Nuevo México también, y California también. Es decir, México llegaba. Por eso se llama Golfo de México, no Golfo de América. Claro, digamos, pero todo lo que es al norte del Río Bravo, más o menos unos 2.000 kilómetros al norte del Río Bravo, todo eso era México. En 1865, luego de inventar un ataque mexicano en el Alamein, con una película que después hicieron con John Wayne, dijeron que nos atacaron los mexicanos, vamos a invadir, etcétera, invadieron y hicieron con una pistola en la cabeza a Porfirio Díaz, expresidente rastrero de México, hacerlo firmar una entrega consensuada, ¿no? Bueno, como hacen estos tipos, ¿no? Si no te mato, si no... Bueno, Estados Unidos, probablemente Claudia Sheinbaum no lo puede decir como lo piensa, sin duda, pero Estados Unidos es el enemigo más importante que tiene América Latina. Seguro. Es el enemigo, es decir, sin Estados Unidos, nuestros países serían mucho más autónomos, mucho más independientes, mucho más ricos, mucho más desarrollados. Quien lo impide fundamentalmente y que contribuye con alianzas locales, domésticos, para impedir nuestro desarrollo, crecimiento y salida de la pobreza, es Estados Unidos. Hasta que no nos demos cuenta de eso, los gobiernos que vengan van a seguir lamiéndole el traste a los funcionarios del Departamento de Estado y seguir socavando las posibilidades que tenemos de nuestro futuro desarrollo. Sí, es increíble, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que esto que nosotros percibimos con tanta claridad, que lo hemos visto, que, digamos, no hay que ser un genio para darse cuenta de que si este territorio, incluso hubo un republicano que no me acuerdo quién era, que ahora quejándose de que no termina la guerra de Ucrania, dijo, bueno, con tanto ocuparnos de Ucrania nos hemos olvidado de nuestro patio trasero, que somos nosotros. No, es medio impresionante cómo lo dicen sin ponerse colorados y como si nosotros no existiéramos, como si no escucháramos, como que ya somos esclavos, con lo cual podemos escucharlos a ellos decir que somos esclavos, porque ya no podemos oponernos a ellos, ¿no? Nos dan por comidos,
son el Pac-Man que ya nos comieron, es algo increíble, pero bueno, Sheinbaum, viste que el tono es otro, está preocupada, Sí, está sí, claro, preocupada. sí, 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 sí. No, yo creo que está preocupada más por Venezuela. Ha dicho que ella está en contra de cualquier intervención, además, por supuesto, la de México, lo ha dicho en otros Bueno, que discursos. una intervención militar a Venezuela nos preocupa a todos, porque Claro, empiezan por Venezuela y no sabemos por dónde terminan. sí, pero además, ¿quiénes son ellos para intervenir? ¿Por qué no intervienen en Arabia Saudita, que nunca tuvo una elección desde que se formó en 1932? Y es una monarquía absoluta que no eligió nunca a nadie y que se eligen entre la familia, quienes son los gobernantes. No les preocupa, se encuentran, son amigos, íntimos amigos, porque hacen negocio, porque tienen negocios petroleros juntos, etcétera, etcétera, pero no les preocupa la democracia de Arabia Saudita o en el Golfo. No, es cero importante. O sea que como no pueden decir eso, inventan ahora lo del narcotráfico, ¿no? Y todo el mundo sabe que hoy por hoy el puerto más importante, es decir, Argentina hoy a través del Paraná es más importante en la exportación de cocaína que Venezuela. Todo lo que Infinitamente. hacen los gobiernos de ultraderecha favorecen al narcotráfico, así que ¿de Hoy qué el modo lo van puerto, a combatir? Es como estar escuchando a un imbécil que te quiere imbecilizar todo el tiempo sin parar, ¿no? y todo, Eh, y todo el mundo lo sabe, porque en Ecuador, por ejemplo, que es el puerto más importante del Pacífico, de donde llega la cocaína, incluso el fentanilo, a Estados Unidos, está protegido por Estados Unidos porque tiene un gobernador, cipayo, que le resuelve y le pide incluso a su propio país que se someta a invasiones extranjeras, que es una base. Al fin y al cabo, lo claro. que querían hacer era una base, es una invasión extranjera. Como el pueblo ecuatoriano le dijo que no, bueno, ahora están buscando alguna alternativa para ver cómo lo hacen, porque no se van a quedar. Hasta que no se lo dicen como se lo dijo Chávez, como hay que decirlo, yanquis de mierda, váyanse de acá, váyanse de América Latina. Hasta que no se lo digan así, como se debe decir, todos juntos y al mismo tiempo y al unísono, esto va a seguir siendo difícil. Ahora, estaba también viendo, digamos, pensando que esto nos encuentra en un momento, bueno, muy frágil a nosotros, ¿no? Este cimbronazo en la región internamente nos encuentra en el lado equivocado, porque vamos a tener que soportar el apoyo de la Argentina a cualquier cosa que haga Estados Unidos en esta región. Realmente va a ser para nosotros insoportable. De hecho, Sandra, el viernes último, en una votación de las Naciones Unidas para reactivar o rubricar la Convención de la lucha contra la tortura, hubo 193 países que votaron, por supuesto, para rubricarla y 3 países que no. ¿Quiénes son esos 3 países? Israel, Estados Unidos, Argentina. Así es. O sea, si la gente de nuestro país, nuestros compatriotas, entendieran lo relevante y simbólico que representa esa votación de un país que en realidad está de acuerdo con que se torture a la gente, Sí. que no cree que torturar a seres humanos sea cuestionable, bueno, igual yo estoy convencido, lo digo siempre, Y que, es increíble que eso les parezca novedoso. Lo más claro, viejo del mundo les parece novedoso. sí. La civilización fue justamente erradicar la esclavitud, no implantarla. Es Yo voy a hacer una increíble. parábola, ¿no? Pero imagínate Kirchner, que es el canciller, Sí. si tuviese que hipotéticamente sufrir una sesión de tortura, o Milei, ¿no? ¿Qué pensaría frente a lo que votaron, ¿no? Porque en Sí. su universo soberano no debiera, digamos, ser penalmente cuestionable la tortura a un ser humano. Claro, claro. Sí, pero parece que tienen esa idea del poder perpetuo que siempre le asignaban a los presidentes populistas, ¿no? Y Sí. los que llegan para no irse nunca son estos hijos de puta, la verdad. Pero, ¿sabés, Sandra? Lo estoy diciendo últimamente y lo repito. A todo fascismo le llega su Stalingrado. Sí, te lo escuché decir, es No me alentador. cabe la menor duda, esto no es para siempre. Hitler creía que era para siempre, imagínate. Esto no es para siempre.
no se confundan. Esto dura una etapa de nuestra vida, pero va a ser cortita, porque se van a ir juntando, encolumnando aquellos que están siendo violentados por esta brutalidad, y ahí te quiero ver. Vamos a ver cómo resulta. Veremos, parece que somos aguantadores, pero todo tiene un límite. Bueno, ¿te vas a hacer el pollo? No, hoy como tarta. Ah, ok, bueno, por lo menos abandonaste el goulash. Yo ya estaba preocupada porque Sí, tanto, hoy una estoy semana de goulash, ¿viste? tarta de El otro día verdura. casi te mando una foto de un goulash para que vieras cómo es un goulash. Tarta de verdura, lo mío es tarta de verdura. Bueno, hasta mañana. Chao, chao. Chau, chau. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar hoy. Hola, Jugo. Tristeza por el mejor intendente de la historia de Berazategui. Hoy se nos fue el doctor sanitarista Juan José Musi, un imprescindible. Que en paz descanse Oscar Ferretero de Begui. Bueno, nuestras condolencias también a la familia de Juan José Musi, ¿no? Un histórico intendente del sur de la provincia de Buenos Aires. Hola, Sandra. El capitalismo liberal y burgués fue siempre igual. Basta con leer a Paul Lafargue, Refutación del derecho al trabajo, escrito en 1846, Rolando de Florida. Y la verdad que no sé si fue siempre igual, porque yo crecí bajo un capitalismo que no era este. Me parece que si bien hubo constantes en el capitalismo, lo que estamos viviendo, y esto era un poco la idea del editorial, ¿no? Cuando yo les contaba lo que pasaba al principio del programa en Estados Unidos, con Trump pidiendo la pena de muerte para los senadores demócratas, con Europa negándose a que termine la guerra en Ucrania, con la inminente intervención militar en Venezuela, con el Supremo fallando en contra de Pedro Sánchez. Si fuera Chávez, bueno, Maduro, pero Pedro Sánchez, le molesta el Partido Socialista Obrero Español, que hace décadas que se olvidó que era obrero. Se acuerda que es español, pero se olvidó que era obrero. Y también les molesta el PSOE. Lo que estamos viviendo, yo creo que es la agonía de Occidente, de lo que se llama Occidente, la agonía de un hegemón, que es Estados Unidos. Si no, no es comprensible, no es entendible que haya un presidente que está por intervenir militarmente a un país sudamericano por su petróleo, diciendo mentiras, inventando que hay un cártel de drogas que el presidente de ese país comanda, cosa que todo el mundo sabe que es mentira. Por lo menos lo dice Trump. Trump puede decir cualquier cosa. Trump era... ¿se acuerdan que antes de estar hablando de la inminente invasión a Venezuela, estábamos hablando el viernes de que se revelaron los archivos Epstein? Hay más de 1.700 citas de Trump en los archivos Epstein. Es un pedófilo. Todos estos son pedófilos. Son una banda de degenerados que coparon el poder y son el eje del mal en este momento, en este occidente nauseabundo y agónico en el que vivimos. Esos 3 países que votaron a favor de la tortura en las Naciones Unidas, Israel, Estados Unidos y este estúpido, y Argentina, no estamos entendiendo que estamos asociados a un cadáver. Estamos asociándonos a algo que va rumbo a la muerte, segura. Porque un tipo como Trump no puede sobrevivir en un mundo como este. Un tipo como Netanyahu va a terminar en cana, pero no me cabe ninguna duda. No es consuelo que termine en cana después de todo lo que hizo, por supuesto que no, pero son síntomas. La carnicería que Netanyahu ha hecho en Gaza, la carnicería que tiene en mente Trump para conseguir petróleo barato, y estas
reformas que nos trae Milei, que se cree que tenemos más tiempo para trabajar, que tenemos más tiempo para donarles a los empresarios amigos del... que viene con toda la intención de destruirnos la vida, de arruinarnos la vida, de enfermarnos, de que nos muramos sin remedios, de que no morfemos. Bueno, son síntomas de una decadencia que no tiene remedio. No se puede volver de eso. Ni Israel va a volver de Netanyahu, ni Estados Unidos va a volver de Trump, ni la Argentina va a volver de Milei indemnes. Esto lo que significa es que hay un hegemón, un poder dominante que establece las reglas en las que se vive, que está agonizando, que ya terminó. Lo que vivimos con Trump es un estertor, es un pedófilo venido a menos, un anciano pedófilo venido a menos, que saca su megalomanía, pero que ya tiene al partido de enfrente denunciándolo, por eso quiere la pena de muerte y a lo mejor mata a alguno. Ya intentó, es el mismo tipo, pero por eso yo digo, nosotros estamos completamente chapas en la Argentina porque dejamos competir en elecciones libres a gente que proponía la eliminación del otro. Justicia electoral, teléfono, no se puede. Y Estados Unidos volvieron a dejar competir a Trump después de la toma del Capitolio, que fue ordenada por él, y lo primero que hizo fue, cuando asumió como presidente por segunda vez, fue archivar la causa del Capitolio y sobreseer a todos los energúmenos que habían querido violar a legisladoras demócratas. Ese es Trump, un degenerado, que a su vez trata mejor a los que lo putean que a los que le chupan los mocasines. ¿Lo vieron el otro día con Zoran Mamdani? Lo trató como... Hasta le dijo, sí, decí que soy fascista, no hay problema, decí lo que pensás, no hay problema. Respeta mucho más a los que le dicen de frente que son sus opositores que a los que le soban las medias, como este estúpido que tenemos acá, o a Zelensky, que lo trata como un pelotudo delante de todo el mundo, porque es un cobayo. Así que yo creo que el capitalismo no siempre fue igual. Creo que siempre fue malo, pero estamos en un estertor del capitalismo. Porque además no es que se muere un modo de acumular riqueza. El capitalismo rendía y podía tener éxito cuando existía eso que llamaban sueño americano, y en la Argentina le llamamos justicia social, porque no son cosas distintas. El sueño americano era tener una casa mejor, hipotecarla, sacar una hipoteca, saber que toda tu vida la vas a pagar, que no te va a venir una ley que te la va a embargar, ni van a subir por 5 las tasas de interés y no la vas a poder pagar y entonces te la van a embargar. Significaba tener vacaciones, significaba, bueno, el bienestar. ¿Qué otra cosa era el gran sueño americano sino una vida mejor? Es lo mismo a lo que nosotros le decimos justicia social. Los nombres no importan, significan lo mismo. Nosotros decimos justicia social en una latitud donde hay gente que vive mucho más indigentemente, o tal vez no, porque Estados Unidos es un país con muchísima desigualdad social. A lo mejor estoy diciendo una burrada y en Estados Unidos hay gente tan pobre como la que hay acá. Pero esto viene del mensaje de el capitalismo fue siempre igual. No, me parece una simplificación. Siempre fue malo, pero ahora está en un estertor. Y en un estertor es capaz de cualquier cosa. Por eso tememos el fin de la especie. Por eso tememos el fin de la especie. Hola Sandra y Jorge, la verdadera libertad se da cuando cada uno tiene independencia económica, extendida a cada familia, a todo el pueblo y a la patria, para que deje de ser colonia. Recuperemos la palabra libertad, transformándonos en liberadores, reinstalando el poder adquisitivo de Cristina 2015 y con él la justicia social, identidad peronista de la década ganada. Abrazo, Héctor. Sí, el tema es cómo volvés al 2015, porque pasó Macri, pasó Alberto Fernández y pasó El 2015 ya nos quedó inalcanzable, seamos realistas. Se pueden recuperar los principios, se puede recuperar el rumbo, pero no vamos a volver al 2015
porque debemos 100.000 millones de dólares. Por eso este pueblo nunca va a terminar de arrepentirse, o bien haría en no terminar de arrepentirse jamás de haber votado a Macri cuando estábamos desendeudados. Estábamos gozando de una situación con la que ahora no podemos ni siquiera soñar. Porque después vino Macri, y después vino Guzmán, y después vino y ahora la deuda, el que venga, sea el que fuere, para no hablar de candidatura, pero ojalá sea un candidato o una candidata con una gran estructura atrás, para recuperar la esperanza y para trazar una planificación de salida de esta cueva en la que nos metieron estos fachos. Pero lamentablemente hay que atesorar aquel 2015 en la memoria, porque los que estamos vivos no creo que volvamos a ver este país como lo dejamos en 2015. ¿Y todo por qué? Porque querían un cambio, querían una revolución de la alegría, manga de pelotudos. Bueno, hola Sandra. Gracias a las madres por estos 20 años de radio, gracias al equipo que conforma la radio y sus programas, que diariamente nos nutre y nos brinda la información de todo lo que está pasando. A vos, Sandra, y a Jorge también, 1000 veces gracias. Con relación a Trump y sus conductas belicistas y delictivas, sostengo que no actúa solo. Detrás están los funcionarios de su administración y el mismo Congreso y el poder económico. El Congreso no sé, y solo seguro que no actúa. También actúa con socios externos, como el que tenemos en la Rosada. Ese le hace la pata a Trump. Así que, bueno... Otro, Rusia no es expansionista y solo se defiende con su poderoso poder bélico. Putin es un estratega muy inteligente que domina la política exterior y es un líder en Rusia y está aliado con China, que le provee tecnología de última generación, y Rusia pone la acción. Elena de Montserrat. Sí, por eso yo le decía a Jorge, todo el síntoma europeo, es increíble cómo odian a Rusia en Europa, cómo lo rechazan. Y es increíble porque Rusia culturalmente tiene una tradición milenaria, riquísima, multifacética, y sin embargo en Europa detestan a Rusia, más allá de esta guerra. Esto salió porque estaba ya antes en el espíritu europeo, pero han caído en la peor de las barbaries, que es su origen, ¿no? Los pueblos bárbaros son los pueblos que han gobernado Europa. A los europeos a usar los cubiertos en la mesa se los tuvieron que enseñar los árabes. Los europeos comían con la mano hasta que llegaron los árabes y les dijeron que no había que comer con la mano, que por qué no usaban cubiertos, por qué no usaban servilletas. Los árabes fueron los que mantuvieron viva durante mucho tiempo la filosofía griega, porque la tuvieron que sacar de Europa, porque estaban... en la Edad Media Europa vivió una guerra constante y permanente. ¿Y qué terminó con las guerras constantes y permanentes de la Alta Edad Media, de la Baja Edad Media? El Estado moderno. Pasó el romanticismo, pero del romanticismo salimos al Estado moderno, a este Estado que quiere destruir Milei, porque siguió siendo el mismo Estado, el concepto es el mismo. Había monarquías que se fueron aboliendo, pero básicamente... salir de la Edad Media fue tener un Estado que recaudara impuestos y que permitiera llegar un poco después a los conceptos, a las nociones de lo que es una salud pública, de lo que es la educación pública. Y primero, antes que la salud pública y la educación pública, lo que se les ocurrió fue tener un ejército nacional. Fue el nacimiento de las naciones, el Estado moderno, y es lo que se proponen destruir los fachos de ahora, porque ahí entran los nuevos fachos, que son los del neo feudalismo, ¿no? Los que manejan el algoritmo y los que nos llenan de imbéciles
todas las mesas electorales, cuando hay una elección. El tecnofeudalismo nos llena el electorado de imbéciles. Bueno, son las 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone, gracias a Carlos Di Mare, gracias a Ailén Pavón por producción, por operación y el streaming. Y nos reencontramos, ahora viene Julián Saúl con el programa de la revista Martia, quédense. Y nosotros nos vemos mañana, 8 de la noche. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en